Buenos días, compañeros docentes, bendiciones para todos. Mi nombre es Alexis Angulo, directivo de la DEA, docente del 1278, y quien dirige esta capacitación al concurso docente para el año 2022 desde el sindicato de ADEA. Compañeros, el día de hoy tenemos un nuevo video. Este video corresponde al componente pedagógico. Nos va a estar asesorando el día de hoy el compañero y docente Orlando Cañizares. Espero que sea de su agrado. Esto también es una invitación a seguir preparándonos, a darnos cuenta de que nada hay que dejar por fuera de esta capacitación. Y bueno, espero que sea de su agrado. Ustedes saben que nosotros desde acá, desde el sindicato, estamos haciendo todo lo posible por hacer una excelente preparación para que ustedes presenten una buena prueba y hacerles el seguimiento correspondiente hasta que logren ingresar a la carrera docente. En esta semana que viene estaré enviándole a sus correos el link de la plataforma para que ya vayan ingresando a hacer los llamados simulacros. Llegará un correo a todos ustedes para darle las indicaciones correspondientes. Este video del día de hoy, sábado 18 de diciembre, corresponde al último del año 2021. Ya vamos a hacer un receso de 2-3 semanas y regresaremos con un nuevo video el día 8 de enero, sábado, para continuar con esta preparación. Compañeros, no siendo más, les deseo lo mejor el día de hoy y que para ustedes sea no solamente de su agrado, sino sea para poder prepararnos para este concurso. Bendiciones para todos. Gracias, Alex, y muy buenos días a todos los participantes que se encuentran en el curso de preparación al concurso docente. Le doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Orlando Cañizares, magíster en educación, licenciado en matemática y física. Hoy estaremos trabajando lo que tiene que ver con la prueba del componente pedagógico. Estaremos analizando nuevamente esa estructura que anteriormente vimos, cómo era la prueba a nivel general. Y hoy vamos a trabajar de forma muy específica lo que tiene que ver con el componente pedagógico, en el cual vamos a mirar cuáles son las competencias que evalúan, en qué ámbito están, y vamos a mirar también ese tipo de preguntas en el cual se viene trabajando del 2012, 2016 y alguna serie de preguntas que de una u otra manera nos sirve como referente para mirar cómo va a ser ese tipo de preguntas o de pruebas para el concurso 2021 docente. Entonces, estaremos analizando toda esta parte. Nuevamente me presento, soy licenciado en matemática y física, como le dije anteriormente. Soy magíster en educación, especialista en estudios pedagógicos, vinculado a la carrera docente, ya voy para 16 años, trabajando en el sector público. Ahorita estoy como coordinador, hago otro tipo de formaciones en lo que tiene que ver con preparación en pruebas, saber y todos los aspectos en el cual es de evaluación. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este curso de formación que estaremos trabajando como tal. Vamos a estar mirando ahorita nuevamente y recordemos que la prueba escrita constaba de preguntas de selección múltiples con única respuesta, donde vimos que esta prueba está enmarcada en pruebas de aptitudes, pruebas de competencias básicas y pruebas psicotécnicas, como lo dijimos anteriormente en la inducción. Podemos recordar también que la prueba de aptitudes tiene tres aspectos prácticamente: la actitud numérica, la actitud verbal y el componente pedagógico. Ya anteriormente estuvimos trabajando actitud numérica, ya se trabajó la actitud verbal y hoy estaremos trabajando lo que tiene que ver con el componente pedagógico. Recordemos que esta prueba de aptitudes para los docentes tiene un 55% en su proceso de evaluación como tal dentro de la carrera docente. Recordemos que esta prueba para docente es una prueba eliminatoria y tiene como mínimo 60 puntos debemos sacar. Para aditivo docente tiene un porcentaje de 65% de todo el proceso y tiene una valoración mínima de 70 puntos. Y recordemos que también es eliminatoria. El componente pedagógico va a estar evaluando algunas acciones sobre las relaciones con el saber, sobre las relaciones con el otro y sobre las relaciones consigo mismo. Recordemos que en esta parte podemos ver que aquí sobre las relaciones con el saber
tenemos tres características en el cual se enmarca esta, como lo es los saberes universales, como es el desarrollo de un conocimiento reflexivo de las bases teóricas y epistemológicas de la educación, y lo que tiene que ver también con la pedagogía y los diferentes campos disciplinares de la educación. Todo esto está enmarcado en lo que es la posibilitando la innovación creativa del conocimiento y del saber pedagógico que el docente puede brindar en el concurso, en la formación o más que todo en la carrera docente ya vinculado. Entonces, lo que se trata de mirar es si el docente tiene conocimiento sobre la relación con el saber. Recordemos también que también los saberes con el otro, vamos a ver, yo la he enmarcado en tres características, las cuales son el trabajo docente en una construcción colectiva basado en la comunicación y el reconocimiento de los interlocutores. También otro es el reconoce que existe un espacio de enseñanza mutua que transforma a los participantes y lo ayuda a crecer intelectualmente. Y también reconocer sobre las relaciones con el otro, donde se identifica que la relación con los estudiantes conlleva dinámica de enriquecimiento mutuo. Entonces, mirando todo ese proceso, podemos ver que al realizar todo esto, la institución educativa es el centro de conocimiento y de cultura en el cual el docente va adquiriendo conocimiento en esa interacción diaria que el docente realiza tanto con compañeros así como estudiantes. Cada uno de ellos, de una u otra manera, brinda en la carrera docente esos aspectos que podemos nosotros aprender. Veamos las relaciones consigo mismo. En las relaciones consigo mismo también les he enmarcado en las tres características, que es establece consigo mismo en calidad de maestro a la autorreflexión y capacidad crítica y autocrítica, la capacidad de asumir los propios errores y de asumir responsabilidades con el impacto de la educación en la vida de las personas, es decir, se comprende en sí mismo, y la otra es reconoce sus limitaciones y está en capacidad de asumir la tarea de acompañar al estudiante en la realización de proyectos. Como tal, todo esto sabemos que dentro de nuestro proceso educativo o proceso que conllevamos o realizamos, siempre vamos a presentar dificultades, pero tenemos actitudes e interactuamos para formar proyectos de vida con este tipo de jóvenes en el cual nos es encomendado en nuestro proceso de educación que llevamos. Y es aquí donde debemos tener claro qué competencia me van a evaluar en estos componentes, aparte de saber la relación consigo mismo, la relación con el otro, ¿sí? Tengo que saber cuáles son esas competencias. Inclusive sabemos de una u otra manera que esas competencias van a ser enmarcadas siempre en nuestro proceso que llevamos en las instituciones. ¿Esas competencias cuáles son? Vamos a ver. Tenemos la siguiente. Es la competencia de enseñar, formar y evaluar. Enseñar, formar y evaluar. De una u otra manera, estas competencias las podemos ver al momento de estar interactuando con nosotros. Enseñar esa competencia, ¿qué nos va a evaluar? Esa competencia, más que todo, está encomendada para comprender, formular y usar la didáctica con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Como es saber, el formar, evaluar la competencia para reconceptualizar y utilizar conocimientos pedagógicos que permiten crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad. Tenemos también el evaluar. El evaluar va a examinar la competencia para reflexionar, hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los procesos de formación con el propósito de favorecer la autorregulación y de plantear acciones de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo. De una u otra manera, todo esto, aquel docente que tiene experiencia, 5, 6, 7 años, inclusive hasta 2, 1 año, puede darse cuenta que es nuestro proceso que realizamos a diario. Es decir, debemos tener ese conocimiento, cómo enseño, cómo formo y cómo evalúo. De una u otra manera, debo tener conocimiento en metodologías pedagógicas, conocimiento epistemológico de la pedagogía, aspectos filosóficos de la pedagogía como tal, la forma de evaluar,
cómo es ese tipo de estrategia, ¿sí? Cómo debo formar y cómo debo reconceptualizar algunos errores de pronto que se cometen, o de pronto puedo mirar de una u otra manera, crear unos espacios adecuados para ese proceso de formación que yo puedo generar. Por ejemplo, si tengo estudiantes con dificultad en un aprendizaje, ¿cómo puedo yo fomentar una buena formación en ese tipo de estudiantes? O de pronto en matemática, que de pronto tengo estudiantes que tienen procesos no muy buenos en la suma, por decir algo, y cómo yo puedo impactar a través de ello. O de pronto el estrato socioeconómico o la situación problemática que tiene el estudiante en ese contexto, cómo yo puedo impactar a esos estudiantes para motivar y garantizar que esos aprendizajes sean los mejores en ellos. Entonces es necesario que nosotros tengamos una serie de conocimientos de Vygotsky, de Auber, mejor dicho, de todos esos conocimientos que de una u otra manera tenemos que tener. Ese tipo de metodología, pronto aprendizaje basados en proyectos o situaciones problemas. Debo tener en cuenta cómo se evalúa ahí, o cómo se forma, o cómo prácticamente se da la enseñanza en eso, o cómo llegan los estudiantes a producir, cómo pueden ser los aprendizajes significativos. Entonces, debo tener claridad en eso. También debo tener claridad en lo que tiene que ver con el PEI, currículo, didáctica, todos esos aspectos que son generales dentro de mi proceso que hago a diario, y debo tener conocimiento. Entonces, los invito a leer de una u otra manera metodología, estrategias y cuestiones evaluativas que debo saber y debo entender para tener claridad al momento de ser evaluado. Vamos a mirar ahorita algunos ejemplos de preguntas de pedagogía. Recordemos que prácticamente en el año 2016 fueron evaluados en este tipo de prueba pedagógica, fueron evaluadas con 30 preguntas. Todas las preguntas son de selección múltiples con únicas respuestas. No hay dos opciones correctas o una opción es mayor que la otra. No, aquí hay una única opción en cada pregunta que me realicen. Hay 30 preguntas. Cada pregunta tiene un peso. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad en el cual yo debo saber qué peso tiene. Por ejemplo, hay preguntas a nivel superior, alto, medio, bajo, y eso varía, y el peso varía al momento de ser calificada, evaluada. Vamos a mirar, por ejemplo, una pregunta muy sencilla. Esa pregunta es, vamos a ver, aquí dice, un docente tiene a cargo un grupo de niños del nivel de primero de educación básica primaria en una institución educativa que atiende población de diversos estratos familiares. Teniendo en cuenta el proyecto educativo de la institución, la maestra utiliza la interacción interpersonal e intrapersonales para la internalización de nuevos saberes. De acuerdo con lo anterior, el criterio teórico pedagógico que debe utilizar la maestra para lograr sus propósitos son: A. La teoría de aprendizaje social cognitivo de Bandura. B. La teoría epistemológica genética de Piaget. C. La teoría sociohistórico de Vygotsky. O D. La teoría del aprendizaje significativo de Ausberg. Entonces, mire que aquí debemos tener claridad en qué consiste cada una de esas teorías. Si yo no tengo en cuenta cada una de esas teorías, no sabré cuál sería la opción correcta. Entonces, tenemos que recordar cada una de esas teorías. Vamos a hacerlo a un mozo de grosor como tal, y vamos a recordar de una u otra manera. Por ejemplo, en la teoría de aprendizaje social cognitivo de Bandura, sabemos que es un aprendizaje social que propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un contexto social y ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa, es decir, a través de una imitación, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo, aunque posteriormente la realice o no dependerá de sus características personales y de la motivación que tenga. Esto lo que me está diciendo a mí es un aprendizaje social. Entonces, miren que aquí, esta correlación a lo que me plantea, me doy cuenta que no tiene nada que ver con esta teoría. Entonces, para mí es descartable la opción A. Miremos entonces la teoría epistemológica genética de Piaget. Esta teoría
prácticamente trata sobre la formación con el significado del conocimiento. Es decir, explica cómo se establece la transición de un nivel inferior de conocimiento a un nivel que es considerado superior. También dice Piaget de la función que adapta acción en los sistemas psicológicos y fisiológicos, y este opera a través de dos procesos de complementarios, como es la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? Cuando hablamos de asimilación se refiere al modo en que un organismo enfrenta un estímulo del entorno en términos de una organización actual. Es decir, entonces, que si yo miro, están hablando de asimilación, es decir, yo tengo un conocimiento y ahora presento otro conocimiento y este conocimiento se tiene que prácticamente llegar a dar una relación con este y tratar de hacer una acomodación. Pero para que exista una acomodación es necesario un equilibrio. ¿Pero qué es una acomodación? Dice que es una modificación de la organización que yo tengo actualmente aquí en respuesta a la demanda que me está presentando, es decir, a través del medio. Mediante la asimilación y la acomodación se reestructura el conocimiento y el aprendizaje se logra prácticamente en una reestructuración cognitiva, es decir, el conocimiento que tenía, llega otro conocimiento y este se adapta a lo que tengo y ahí ocurre lo que se llama el equilibrio. Entonces, ¿pero qué es el equilibrio? Dice que el equilibrio se puede considerar como un proceso regulado a un nivel más alto que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. Es decir, que esos conocimientos se enlazan de una u otra manera con los saberes que yo tenía con estos nuevos conocimientos. Es decir, si hablamos de la suma, a partir del concepto de suma, y trato de trabajar la multiplicación, entonces yo tengo que tratar de llevarlo a que lo que tengo, la asimilación, se trate de acomodar con prácticamente con la multiplicación. Entonces yo lo trabajo a partir de una suma repetitiva y trato de trabajar ese concepto de suma repetitiva y lo voy tratando que se lleve a que haga relación con esa suma y sepa que cuando hablamos de 4 por 3 estoy hablando de 4 más 4 más 4 o de 3 más 3 más 3 más 3 y él lo puede resolver como una suma, pero entendiendo que es una forma abreviada de escribir una suma como términos repetitivos. Entonces, podemos notar que en este sentido me doy cuenta que no, puede ser la opción B. Entonces, miremos entonces la teoría sociohistórica de Vygotsky. Dice que esta es una teoría psicológica del enfoque sociohistórico que pone de manifiesto la compenetración activa de los niños con su entorno y en la que se destaca el papel de la socialización como un proceso de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, la cultura y la mediación semiótica constituyen el eje de la teoría de Vygotsky sobre el funcionamiento mental del hombre y esta se relaciona con la existencia concreta de un sujeto en proceso social al mismo tiempo que es un producto de su vida y sus actividades sociales. Y podemos notar que posiblemente esta puede ser. ¿Por qué? Porque podemos notar aquí que dice el proyecto educativo de la institución, la maestra utiliza las interacciones interpersonales, intrapersonales, para la internalización de nuevos saberes de acuerdo con lo anterior. Hasta aquí podemos ver que estamos hablando de la interacción entre seres. Y como podemos notar, en esa parte es una parte muy social y yo puedo enmarcarla entonces posiblemente en esa opción. Pero vamos a mirar qué dice la teoría del aprendizaje significativo de Auber. No la voy a descartar, voy a analizar a partir de la teoría. Dice Auber que plantea que el aprendizaje de un estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse entonces como una estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Es decir, que el aprendizaje de nuevos conceptos, la incorporación de conocimientos previos que el alumno ya posee de manera sustancial con el objetivo de darle sentido. Podemos decir que es lo opuesto al aprendizaje mecánico o repetitivo. Es prácticamente que los nuevos conocimientos llegan a una forma significativa con relación a los conocimientos que yo tenía y puede darle sentido a y se motiva
a entender y a comprender, esto no es conocimiento. Entonces, en este sentido, la maestra está hablando de una interacción entre seres. Entonces, para mí, la opción correcta sería entonces la opción C. Entonces, porque es la parte social como tal, en la interacción. Podemos ver que la siguiente pregunta dice, responde las preguntas a la 2 a la 4 de acuerdo con el siguiente contexto. Recordemos que hay veces un contexto es una situación que me plantea que puede servir para una, dos o tres más o más preguntas, a partir de dos o más preguntas. Y ese contexto lo debo tener en cuenta en cada pregunta que me proponen. En este caso, simplemente lo coloco a manera de ejemplo y simplemente vamos a analizar una pregunta. Entonces aquí dice, Marta es docente de preescolar y a la hora del recreo se percata como Luis y Enrique están discutiendo por el balón de básquet. Se dirige a ellos y los quita diciéndole, hey, ni para el uno ni para el otro. Los niños no pelean, discúlpense mutuamente. Estrechen sus manos y desen un abrazo. Y vayan a jugar a otra cosa. Los niños se excusan con la maestra y aceptan perdonarse. Luego él también lo felicita y se retira con el balón. Posteriormente, en el salón les lee una historia sobre el valor de la amistad para confirmarle lo sucedido. Aquí podemos ver entonces la pregunta 2 dice, entendiendo la autonomía, ojo la palabra clave, entendiendo la autonomía de los planteamientos de Piaget como la construcción de criterios propios en el ámbito de lo moral y de lo intelectual, se puede afirmar que la maestra A favorece, impone, favorece, impone. Me doy cuenta que las opciones A y C comienzan con algo favorece y la B y la D dice impone. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cuál de las dos opciones fueron las que se plantean, favorece o impuso la maestra. De acuerdo al contexto, podemos ver nosotros que la maestra impuso. Cuando me dice, ven que los niños están discutiendo, llega y dice, sería ellos y les quita diciéndole, ni para el uno ni para el otro. Los niños no pelean, discúlpense mutuamente. Estrechen sus manos y dense un abrazo y vayan a jugar a otra cosa. Entonces ahí la maestra no está ¿qué? Favoreciendo una construcción, sino que está imponiendo de su punto de vista. Entonces aquí, cuando yo veo las opciones de respuesta, me doy cuenta que la opción A y C no existe. Entonces me doy cuenta que me quedan dos opciones, que puede ser la B o puede ser la D. En este caso, están hablando del planteamiento de Piaget. Pero antes, debo saber qué es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, significa gobernarse a sí mismo. Y es lo contrario de autonomía, que significa ser gobernado por los demás. Entonces, en este caso, la autonomía en Piaget dice que la parte que la enseñanza se produce de dentro hacia afuera. Para la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. Entonces, la acción educativa, por lo tanto, ha de estructurarse de manera que favorezca los procesos constructivos personales mediante los cuales opera el crecimiento de estos. Las actividades de descubrimiento deben ser, por lo tanto, prioritarias, es decir, donde el niño trate de priorizar en ellas para poder favorecer el desarrollo personal de ellos. En esto, no implica entonces que el niño tenga que aprender en forma solitaria, sino que el niño, a medida que interactúa con el otro, es decir, un nivel horizontal entre el estudiante, es decir, entre par y par, entonces es justamente lo que busca o lo que dice en la autonomía de Piaget, el modo que resalta la interacción social horizontal que ocurre entre esos estudiantes. Entonces podemos notar aquí que la maestra impone, entonces vamos a ver qué dice la opción B, dice, impone su punto de vista acerca de los niños buenos y actúa como juez externo que determina qué se debe hacer. Mientras que la parte D dice, impone su punto de vista en un principio, pero luego le da elementos de construcción de criterios propios, tanto morales como intelectuales. Entonces, para mí, más que
tomar la opción D, yo tomaría la opción B. ¿Y por qué? Porque en este caso actúa un juez externo, los estudiantes analizan y luego se van a ¿qué? A la parte en el cual van y trabajan, se alejan dentro del contexto y comienzan a trabajar de otra manera. ¿A dónde lo dice? Aquí en el contexto. Cuando me dice, los niños no pelean, discúlpese mutuamente, estrechen su mano y deseen un abrazo y vayan a jugar a otra cosa. Los niños se excusan con la maestra, aceptan perdonarse, luego ella también lo felicita y se realiza y se retiran con el balón. Posteriormente en el salón lee, ahí está. Entonces podemos ver que lo sucedido aquí es que la maestra prácticamente actúa como juez externo, analiza la situación los niños, entiende y se va. Entonces en este caso yo tomaría la opción B. Bien, vamos a mirar la número 3. La pregunta número 3 dice, todo proceso investigativo lleva consigo varias etapas. Una de ellas es el procesamiento de la información, en la que se hace un análisis descriptivo y reflexivo de los datos obtenidos. En ese momento el investigador se enfrenta ante problemas de organización. De acuerdo con lo anterior, lo primero que debe hacer el investigador con la información obtenida es A. Designar categorías lógicas adecuadas para su sistematización. B. Una exploración conceptual de los datos para integrarlos al marco teórico. C. Una revisión bibliográfica sobre las categorías que utilizará en su clasificación. O D. Analizar y comparar los datos entre sí para poder establecer las correlaciones. Entonces, en este caso yo tendría, ¿cómo es un proceso investigativo? Sabemos que un proceso investigativo hay veces nace por una necesidad o una motivación del investigador, donde hay una percepción de una forma requerida, donde se define el problema. Luego definido el problema, se hace una planeación de la investigación, es decir, una parte sistemática de organización. Luego viene la recolectación de la información, luego sigue analizar la información y por último presentar los resultados, donde hay toma de decisiones a partir de decisiones y viene la retroalimentación de esos procesos. Es decir, entonces, que si miramos en esta situación, podemos ver que si yo tomo la opción A, dice, posiblemente podemos tomarla, designar categorías lógicas y adecuadas para su sistematización. Entonces, en este sentido, podemos ver entonces que aquí dice, una de ellas es el procesamiento de la información, en la que se hace un análisis descriptivo y reflexivo de los datos obtenidos. En ese momento el investigador se enfrenta ante problemas de organización. Entonces, mira que en esa parte yo puedo ver que el problema es de organización. Y dentro de las etapas podemos ver que hay un planteamiento de problema y luego viene una organización. Es decir, la parte sistemática de la investigación. En este sentido, yo podría tomar la opción A, pero voy a leer las otras opciones. Dice, una exploración conceptual de los datos para integrarlos al marco teórico. Me doy cuenta que por ahí esa etapa no la puedo tomar, porque estamos apenas en una etapa de organización, entonces esa opción no la podríamos tomar. B, una revisión bibliográfica sobre las categorías que se utilizará en su clasificación. O sea, bibliación. Es cuando yo voy, investigo qué teorías me pueden servir, tengo en cuenta la bibliografía para luego colocarla en nuestro proceso de investigación como un referente como tal o un soporte. Entonces, en este caso, yo no podría tomar la opción C. D, analizar y comparar los datos entre sí para poder establecer correlaciones. Tampoco. Entonces, la única, me doy cuenta que la opción correcta aquí es la A y no hay otra, porque habla de organización. En el contexto me lo dice y me lo afirma en la opción que estoy tomando, cuando hablamos de la parte sistemática. Entonces, en este caso, la opción correcta debe ser la A. Muy bien. Miremos la pregunta número 4. Vamos a tratar de analizar 10 preguntas. Dice, la 4. Los proyectos de aula, como estrategia de enseñanza y aprendizaje, brindan oportunidad a los estudiantes para comprender conceptos y procedimientos mediante la práctica, aplicarlo en la resolución de tareas complejas, trabajar en colaboración, desarrollar responsabilidad y autonomía, habilidades de comunicación. Si un colega quisiera trabajar por proyecto, se recomendaría que
Bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué es un proyecto de aula? Es la clara, es tener claridad sobre qué es un proyecto de aula. Si yo tengo claridad qué es un proyecto de aula, tendría claridad al momento de tomar la opción correcta. Entonces, un proyecto de aula se dice que es un método que permite a los maestros generar espacios de aprendizaje de una temática surgida dentro del aula hacia un mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permite a los educandos participar en la construcción de esto. ¿Qué aporte tienen entonces los proyectos de aula dentro de la escuela? Entonces, los proyectos pedagógicos de aula se dice que son metodologías que tienen fuertes atributos socializantes y de provocación de reflexiones y problematizaciones permeables a la realidad y de una gran expresividad para poder ser convocante a la participación activa de los estudiantes y donde el estudiante sea el protagonista, el docente, el orientador y la comunidad es la que gana en general a través de estos procesos. Entonces, en este sentido, yo podría decir entonces que la opción A, vamos a leerla, dice, toma como punto de partida los conocimientos previos de los estudiantes. Podría ser, diseña el proyecto de aula el individualmente no, porque todos hacen parte de esto de una manera conjunta, trabajan en armonía, donde se cumple un rol cada uno de ellos. Entonces yo no podría tomar la opción B. Hasta el momento vamos a tomar la opción A. Dice, ¿se solicita a los estudiantes la aprobación de proyectos? No. Trabajamos ahí, el docente es el orientador, donde plantea de forma, digámoslo así, intencional, una problemática del contexto donde involucra al estudiante para el estudio de este. Entonces, no, la opción C no podría. La D, parte de su propia propuesta, pues, es quien conoce el tema. Entonces, no. Si un colega quisiera trabajar por proyecto, se recomienda que parte de sus propias propuestas, que él conoce el tema. Entonces, en este caso, toma como punto de partida los conocimientos previos del estudiante. Claro que sí hay que tener en cuenta eso para poder trabajar el estudio. Es algo intencional, es algo en el cual se trata de decir, hey, hay una línea prácticamente de temáticas que de una u otra manera son significativos para ese proceso intencional y que el estudiante puede tener ese conocimiento y puede abarcar más conocimiento a medida que está haciendo ese proyecto de aula como tal. Entonces, aquí podemos ver que la opción, en este caso, la correcta sería la A. Entonces, vamos a mirar la pregunta número 5. Dice, Gabriel es un normalista superior nombrado para la IE La Flore, centro educativo que hace 3 años no está en funcionamiento. A este docente le corresponde iniciar las labores escolares elaborando un diagnóstico de la comunidad, porque esto posibilita A, realizar proyectos para la consecución de mobiliario para la dotación de las aulas de clase, B, dotar el centro educativo de material bibliográfico acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes, C, conocer las necesidades e intereses, expectativas y problemas de la comunidad, D, elaborar un plan de estudio pertinente al contexto en que se va a desempeñar. En este caso, tendríamos que ver entonces cuando hablamos de diagnóstico. Ya sabemos que él es normalista, vamos a hablar de un diagnóstico. Aquí lo esencial es qué es un diagnóstico educativo o pedagógico. Entonces, se dice que un diagnóstico educativo o pedagógico es una tarea fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que implica el descubrimiento de aspectos conceptuales, actitudinales con C y actitudinales con P de los estudiantes. Y de esta manera poder tener una aproximación pertinente sobre la intervención docente. ¿Cómo se lleva a cabo un diagnóstico educativo? Cada diagnóstico educativo escolar debe llevar datos de identificación de la escuela a la que pertenecemos, tomar en cuenta el contexto familiar, sociocultural y escolar. En el contexto familiar es importante considerar el nivel socioeconómico y ocupación de los padres. Entonces, en este caso, si yo hablo de la opción A, realizar proyectos para la consecución de mobiliario para la dotación de aula de clase,
hermano, no podría tomar. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta la realidad del estudiante. Simplemente estamos hablando de dotación, de muebles, de silla, algo que no es de una u otra manera muy significativo, pero sí hace parte del ambiente escolar, pero no en este caso en un diagnóstico. B. Dotar el centro educativo de material bibliográfico acorde con la necesidad e interés del estudiante. No. Entonces me doy cuenta que tampoco puede ser. C. Conocer las necesidades, intereses, expectativas y problemas de la comunidad. Esa opción me parece acorde con el concepto de un diagnóstico escolar o pedagógico. Elaborar un plan de estudio pertinente al contexto en el que se va a desempeñar. No, para mí no, porque tengo que tener en cuenta que es un diagnóstico escolar o pedagógico. En este caso, la opción que yo tomaría sería la opción C. ¿Sí? Entonces, y aparte de eso, porque el concepto como tal. Bien, vamos a mirar la número 6. Dice, en un salón de clase, un docente desarrolla comportamiento de tipo agresivo con los niños utilizando etiquetas como bruto, bobo, estúpido, observándose comportamientos similares entre los estudiantes. Algo muy prácticamente que no hace parte de una ética docente. De antemano le digo que no hace parte como tal. Recordemos que nosotros somos figuras, somos un ente público y que los ejemplos es prácticamente tu etiqueta como estás vendiendo de tú como docente como tal. Entonces, el efecto anterior se relaciona con el concepto de aprendizaje simulado, vicario, asociativo o arbitrario. Bien, hay 4 conceptos o hay 4 aprendizajes que yo debo tener claridad qué significa cada aprendizaje. Entonces, si no tenemos claro qué es un aprendizaje simulado, vicario, asociativo o arbitrario, hermano, vamos a tomar una opción que no corresponde a lo que me están planteando. Prácticamente esta pregunta que yo tomé es para recordar un poco sobre esto. Vamos entonces a mirar qué es un aprendizaje simulado. Cuando hablamos de aprendizaje simulado, estamos hablando de un currículo formativo a un estudiante que es preciso tener en cuenta de un modo especial las herramientas didácticas que se van a utilizar para completar las etapas distintas en formación. Una de estas herramientas es la simulación. La simulación es una forma de abordar el estudio de cualquier sistema dinámico real en que se hace factible poder contar con un modelo de comportamiento y en que se puede distinguir las variables y parámetros que lo caracterizan. ¿Podría ser? Vamos a ver. ¿Qué es un aprendizaje vicario ahora? Cuando hablamos de un aprendizaje vicario o también conocido como social, es una forma de adquisición de conductas nuevas por medio de la observación. Si a partir de ahí podemos ver que están hablando de la observación. El estudiante observa al maestro cuando le dice bobo, estúpido, ¿sí? Entonces, posiblemente. Se dice que es la terapia de la conducta y se llama también modelado. Y en el contexto de la psicología conductual o conductual se llama modelamiento. Se dice que el aprendizaje vicario es el refuerzo de otro índole y se basa en procesos imitativos cognitivos del sujeto que aprende con el modelo. En los primeros años, los padres y docentes son los modelos básicos a imitar. Entonces, en este caso, podría tomar que es la B hasta el momento. Vamos a decir que sí, pero falta mirar qué es un aprendizaje asociativo. Cuando hablamos de un aprendizaje asociativo, dice que consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el recuerdo de detalles particulares en una secuencia definida y fija, donde se memoriza y es un requisito primordial en este aprendizaje. Por ejemplo, si ponemos a un niño de preescolar a decirle qué es el amor, el estudiante inmediatamente no lo asocia con un concepto como tal. Se le dificulta decir qué es el amor, pero prácticamente lo va a asociar con una figura, porque acordemos que un niño en preescolar, en transición, siempre trabaja lo que es la simbología. Por ejemplo, hay niños que no saben leer, pero saben cuando ve un aviso de Coca-Cola, inmediatamente Coca-Cola, ¿sí? O de pronto ahorita, cuando de pronto ven un PlayStation, dicen PlayStation, sin saber exactamente lo que dice ahí. Inclusive no es el lenguaje, o no es el idioma de él, pero él sabe que dice PlayStation cuando ve la figura o la simbología como tal. Entonces, en este caso, podemos decir que no sería asociativa.
Y si miramos la parte del aprendizaje arbitrario, también se dice que el aprendizaje arbitrario también es conocido como memorístico y es la internalización arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos porque el alumno carece de conceptos previos que hagan potencialmente significativos en el proceso. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante de sexto grado en matemática, yo como docente de matemática, yo lo tengo que llevar por un proceso hasta llegar al grado 11. ¿Qué pasaría si yo vengo y voy a dar límite o derivada? A darle límite o derivada inmediatamente. Me doy cuenta que el estudiante no está preparado, no tiene los elementos, no tiene el esquema mental para comprender que es un límite, inclusive mucho menos para decir que es una derivada. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la B. Entonces, sería la parte vicaria, porque es un modelo. Tú eres un modelo, como te decía, te observa, ¿ya? Bueno, analicemos entonces la pregunta número 7. En la pregunta número 7 nos dice, en una discusión entre docentes aparece el tema de formación permanente de los educadores. Cada uno expone sus ideas sobre el tema. Las opciones recogen las opiniones de 4 de ellos. La reflexión más acorde con la complejidad y relevancia social de la tarea del educador en el país es la siguiente. A. La formación de los educadores debe estar garantizada por la institución que tiene esa responsabilidad, en lugar de pedirle al educador que se forme a sí mismo. Debe garantizarse que la formación inicial sea suficiente para que cumpla cabalmente su tarea. Opción B. Quienes ejercen como educadores y provienen de otras profesiones necesitan formación continua. La calidad de la educación depende de tanto de la experiencia como del saber pedagógico de los maestros y otro profesional no puede asumir la complejidad de este oficio. C. No basta la formación inicial de ser un excelente educador. Requiere de comprometerse con la autoformación y comprender que el diálogo con los colegas es también un espacio valioso de formación en que se aprende de la experiencia del otro. D. Es importante que el educador se autoforme sin esperar que una institución de formación de educadores deba formarlo. Aprende que de los colegas tampoco es solución, porque con frecuencia entre ellos predominan actitudes tradicionales y estrategias pedagógicas obsoletas. Bien, podemos ver algo aquí. Primero que todo, el proceso de enseñanza-aprendizaje depende íntegramente de los docentes, estudiantes, infraestructura y medios disponibles. A través de la formación continua, lo que podemos ver de formación continua, lo que se hace es dotar de las herramientas a los profesores que conozcan mejores vías para transmitir sus conocimientos. ¿Cuál es la importancia de la formación continua o permanente en un docente? La formación docente es fundamental para la transformación de la sociedad que valora el desarrollo humano y los proyectos de vida de las personas en que los diferentes procesos pedagógicos se convierten en una búsqueda permanente del ser y deber ser de la cultura de los sujetos de desarrollo. En este caso, cuando hablamos de formación continua, nos referimos entonces no que yo vaya a una institución, sino también que depende de mí cuando yo investigo, leo, comparto experiencias con mis compañeros. Entonces, si es así, me doy cuenta que la opción correcta es la C. No basta la formación inicial. Claro, si yo estudié pregrado y simplemente licenciatura en matemáticas y física y me quedo aquí por 20, 40 años como docente, voy a quedar obsoleto y no voy a estar acorde al día a día como va la educación. Y prácticamente mi proceso será un proceso muy tradicional y no un proceso muy enriquecedor como tal. Entonces, la opción correcta en este caso debe ser la opción C. Bien, vamos a la pregunta número 8. Dice, la pedagogía tiene como compromiso central A. Contribuir al análisis de las posiciones de las personas ante su mundo, a la que dinamiza su conocimiento del medio y se relaciona éticamente consigo mismo y los otros. B. Elaborar metodologías eficaces que permiten aproximarse de una forma más sencilla a los conocimientos sistemáticos elaborados en los distintos campos disciplinarios. C. Construir conocimientos verdaderos sobre la forma como los sujetos hacen propio los desarrollos de las ciencias naturales y exactas, las humanidades y el arte. Y D. Identificar referentes indiscutibles de formación que orientan la constitución de personas productivas comprometidas con el desarrollo de la sociedad. Entonces, en este caso, lo clave aquí es saber qué es la pedagogía. Sabemos que la pedagogía es la ciencia que se ocupa en la educación y la enseñanza.
aunque muchas personas la asocian con los niños. Lo cierto es que se centra en cualquier etapa de la vida y en cualquier proceso de formación. ¿Cuál es el compromiso de la pedagogía entonces como tal? La pedagogía dice que arranca de una experiencia de contacto con la realidad y de la exclusión que cambia nuestra manera de sentir, pensar y actuar. O que cambia nuestra manera de sentir, pensar y actuar. El cambio de lugar de hermenéutico desde el que interpretamos la realidad es esencial para que nuestra reflexión ponga al servicio una acción transformadora. Es decir, la pedagogía, va a transformar nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar. Si miramos nosotros aquí, entonces podemos ver que la única que se acerca a esa transformación es contribuir al análisis de las posiciones de las personas ante su mundo, a que dinamice su conocimiento del medio y se relacione éticamente consigo mismo y los otros. Entonces, yo me iría con la opción A, por el concepto de pedagogía que tengo, ¿sí? Bien, vámonos a la pregunta número 9. Dice, la maestra Milagro ha descrito como situaciones significativas el diagnóstico de su aula, ya que se ha evidenciado que existe violencia de género en la familia y dentro de la institución debido a la inequidad de género, es decir, una lupa de vivencias. A partir de ello, se ha propuesto promover el desarrollo de la competencia ciudadana, que es participación democrática en espacios públicos para promover el bien común. Dice, es evidente que la capacidad que debe desarrollar en su estudiante es A. Señala que tiene derecho a un trato igualitario entre géneros. B. Propone y gestiona iniciativas para el bien común. C. Ejerce, defiende y promueve los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Y D. Usa y utiliza el poder de manera democrática. Si miramos nosotros en el contexto, prácticamente me da cuál es la opción correcta. Cuando me dice a mí, aquí cuando me dice en la parte de debido a que la identidad de género, a partir de ello se ha propuesto promover el desarrollo de la competencia ciudadana, participar democráticamente en espacios públicos para poner el bien común. Si hablamos de la participación democrática, me están hablando entonces en la parte individual, pero a su vez cuando participo de forma democrática, están hablando en la última, en la última parte cuando dice promover el bien común. Entonces me doy cuenta que estamos hablando también del bien colectivo. Entonces me doy cuenta que la opción que me da como opción correcta en esta situación es prácticamente la opción C. Es una pregunta de nivel básico, considero yo, porque me están dando la pregunta como tal. Y por último, vamos a mirar la pregunta número 10. Dice la pregunta número 10. La participación activa, comprometida y crítica de los educadores en la construcción y discusión del proyecto educativo institucional, es decir, el PEI, es importante. ¿Por qué? Entonces tenemos que dar una razón por qué es importante esa participación activa de nosotros ahí. A. Con esta participación se logra que los principios compartidos orienten efectivamente la práctica de los educadores. B. Solo quien ha participado activamente en la génesis de un proyecto educativo institucional puede comprender su sentido. C. Una vez definido el PEI, los educadores tienen pocas opciones de plantear sus diferencias y defender sus puntos de vista. D. Aunque es difícil que los profesores acepten los propuestos que hacen los otros, la opinión de todos debe considerarse en el PEI. Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el PEI? Recordemos que el PEI es la carta de navegación de la escuela y colegio, donde se especifica, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes, didácticos disponibles y necesarios, las estrategias pedagógicas, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Recordemos que en el artículo 14 del decreto 1860 del 94 dice que toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley 115, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, económicas y culturales del medio. Entonces, el proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. En este caso, entonces, podemos notar que la opción correcta, como tal, debe ser ¿cuál? Debe ser ¿cuál? En este caso,
nos iríamos con la respuesta correcta, la A. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque, bueno, retomemos acá, porque sería la A. Dice que quienes participan en su construcción, dice que en la construcción participa toda la comunidad educativa, recordemos ahí, desde los estudiantes de preescolar, básica y media hasta los docentes, directivos y padres de familia. Existen también algunos organismos de participación, aclaramos un poquito más, que se establecen en el decreto 1860 del 94, como lo dije ahorita, y estos cuáles son: el consejo directivo, el consejo académico, el consejo de estudiantes y consejo de padres de familia. Recordemos que los consejos de estudiantes son conformados por los representantes de cada grupo de grado, es decir, si tengo el grupo, un grupo A, un grupo B y un grupo C, entonces ellos tendrán que tener voceros en ese consejo para exponer las ideas que surgieron en cada salón. Aparte de eso, también estas ideas o sugerencias se proponen para el mejoramiento del PEI y son llevadas por el representante de los estudiantes ante el consejo directivo. Lo mismo ocurre con el consejo académico. Ya sabemos que el consejo académico está conformado por un docente de cada área y con el consejo de padres de familia, delegado de la asociación de padres de familia, tenemos el consejo directivo, que es presidido por el rector, quien es la cabeza de todo el proceso y tiene la responsabilidad de orientar, proponer y poner en marcha las ideas y proyectos del gobierno escolar. Entonces podemos ver que aquí prácticamente carta de negación le da pauta al docente cómo debe ser su misión y visión al momento de alcanzar. Entonces, para mí la opción correcta entonces sería la A, y aquí explicamos un poquito más. Bueno, queridos compañeros, hemos llegado al final. Espero que este video les sirva de mucho para poder obtener buenos resultados. Como te digo, hay que leer, hay que investigar en componentes, currículo, PEI, modelos pedagógicos, tipos de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la parte como docente yo me desarrollo. Sin más preámbulo, los dejo aquí. En otra sesión estaremos hablando. Bendiciones para todos. Ya saben, los mejores llegarán a carrera docente si se preparan. No depende de nosotros, depende de ti. Simplemente estamos colocando un ladrillito o un granito de arena para construir mucho contigo. Bendiciones a todos. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.